Ya, ya, ok. Buenas noches, nos presentamos. Mi nombre es Flavia Marulanda Mi nombre es Emily Villagómez. y el día de hoy vamos a realizar una entrevista acerca de importaciones para el consumo. Tenemos un funcionario del área técnica de aduanas para poder ayudarnos a despejar algunas dudas. Y nuestra primera pregunta es, ¿cuál ha sido la experiencia más resaltante en importaciones para el consumo durante su carrera como funcionario de aduanas? Bueno, yo trabajé de mis 27 años en la aduana, trabajé alrededor de 4 años en el área de despacho de importación de la aduana aérea, y los despachos más importantes que realicé estuvieron relacionados al tema de importación de donaciones, ¿no? Sin perjuicio de ello, las importaciones de donaciones son como cualquier otra importación, solo que en vez de pagar por el ingreso de mercancías al país, los tributos se garantizan, ¿no? Actualmente las importaciones como tal, para ingresar al país, ¿no? Deben pagar ciertos tributos, ¿no? Y en el caso de las donaciones, que es un caso muy importante porque ingresan donaciones para distintos sectores, sobre todo del Estado y también para organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Las cuales no pagan tributos, pero sí, como su trámite es muy rápido, tienen que garantizar, ¿no? De alguna manera con una garantía nominal, en tanto se regulariza la resolución de aceptación de la donación por el sector, ¿no? Y esos son temas muy, muy importantes para mí, ¿no? Ok, excelente. Nuestra segunda pregunta sería, ¿podría comentarnos acerca del proceso de importación para el consumo, de acuerdo a su experiencia? Bueno, el proceso de importación para el consumo, como su nombre lo dice, la importación es un régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al país, al territorio aduanero, luego del pago o de la, que se haya garantizado el pago mediante una garantía, ¿no? De los derechos arancelarios, que son los impuestos aduaneros, y otros impuestos internos, ¿no? Como el IGB o el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Y el cumplimiento de distintas formalidades aduaneras, ¿no? Para que una mercancía llegue al país, aparte de que es trasladada desde un país en el exterior, obviamente, antes de su llegada al país o posterior a su llegada al país, tiene que tener varios requisitos, ¿no? O sea, las mercancías deben llegar por cualquier medio de transporte que se haya contratado y debe venir básicamente con un documento de transporte, ¿no? Y luego que hay varias formas de despacho, ¿no? Hay lo que se llama el despacho anticipado y digamos el despacho urgente, ¿no? Y también hay lo que se llama el despacho diferido, ¿no? ¿En qué se diferencia? Es que en el despacho anticipado, el importador, o sea, la persona que va a ingresar el bien o la mercancía al país, transmite de manera anticipada toda la información de esa mercancía para que antes incluso de su llegada pueda tener expedita la disposición de esa mercancía, ¿no? En el despacho diferido, básicamente lo hace después, ¿no? Porque de repente por alguno u otro motivo no tiene toda la información o toda la documentación disponible, ¿no? O no ha hecho los trámites con antelación. Y el despacho urgente, que básicamente es para cierto tipo de mercancías, ¿no? Son para mercancías, por ejemplo, de carácter asistencial, humanitario, ¿no? O sea, son para mercancías, el despacho urgente es para mercancías especiales, básicamente. Y como les digo, ¿no? Una vez de que ya se tiene toda la documentación o se ha transmitido la información por medios informáticos a la aduana,
la aduana le asigna un canal de control, ¿no? El canal de control puede ser un canal verde, que implica de que la mercancía, ni bien se haya pagado los tributos o se haya garantizado los tributos según corresponda, el importador puede disponer de ella, ¿no? O sea, puede llevarla a su almacén o a su domicilio, sea el caso, si no es una empresa, ¿no? Esa es un poco la forma como se importan las mercancías, ¿no? En manera general, digamos, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál considera usted que es la dificultad principal de las personas durante este proceso de importación? Eh, Hay que tener mucho cuidado y dentro del portal de SUNAT hay una parte que se llama operatividad aduanera y hay opciones para buscarla a su partida, ¿no? Es decir, el código que tienen las mercancías. Las mercancías para ingresar al país necesitan codificarse, ¿no? Dentro de lo que se llama un arancel. En el arancel de aduanas están clasificadas todos los tipos de mercancías que ingresan al país, ¿no? Y estas mercancías que ingresan al país, tienen, como les dije, un código, ¿no? Y dependiendo de ese código, que hace referencia básicamente a la naturaleza de la mercancía, puede tener alguna restricción para su ingreso. En ese sentido, si una mercancía, por ejemplo, dentro de lo que se llama la consulta en información en línea de operatividad aduanera, que se llama una partida arancel, uno pone una descripción, por ejemplo, de una mercancía como un producto farmacéutico, por ejemplo, ¿no? Que ahorita está, por ejemplo, por decir, si alguien quiere importar un producto médico, ¿no? Un producto farmacéutico, requiere de ciertos permisos, o sea, hay ciertos tipos de mercancía que requieren permisos para su ingreso al país, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso los productos derivados de la madera, por ejemplo, ¿no? Los productos vegetales requieren permisos de ciertas instituciones, por ejemplo, como el SENASA o el DIGESA o la DIGEMIT, si son medicamentos. Entonces, si es que la persona no requiere, perdón, no tiene esa documentación a la llegada de la mercancía, va a tener problemas para su ingreso, porque es un requisito para ingresar las mercancías al país, ¿no? La mercancía puede llegar al país, lo puede tener en un almacén, pero no va a poder disponer de esa mercancía porque las normas de los sectores les piden que tienen que presentar cierto tipo de documentación porque son mercancías restringidas, ¿no? Como le dije, un medicamento puede tener un documento especial que le emite la DIGIMIT para su ingreso. Por ejemplo, si es un producto médico o incluso, por ejemplo, ciertos aparatos que se usan en las personas, por ejemplo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado para eso, ¿no? Claro, entonces básicamente la mayor dificultad es que las personas no tienen suficiente información o que no revisan correctamente el portal para poder guiarse del papeleo necesario. Correcto. Claro, normalmente hay muchas personas que, por ejemplo, hacen emprendimientos, ¿no? En esta época y piensan que de repente se puede importar todo y solamente esperan que la carga llegue y que tienen que pagar algún impuesto para ingresar al país, pero no es tan simple, ¿no? Hay algún tipo de mercancía que es restringida, ¿no? Y en el portal de SUNAT, como le dije, ¿no? Donde en operatividad aduanera entran a la parte que es la parte aduanera, entran a operatividad aduanera y hay una página que dice, una opción que dice una partida arancel y ahí pueden ver el tratamiento arancelario y pueden ver los requisitos que le pide los sectores para poder ingresar al país, ¿no? Ok, excelente. Entonces hay que tener muy en cuenta los requisitos en la página de aduanas y nuestra siguiente pregunta sería, ¿qué recomendaciones le brindaría a una persona natural o jurídica que desea hacer una importación para el consumo, además de lo ya mencionado, que es revisar bien los requisitos? ¿Qué recomendación? Bueno, Sí, ¿qué recomendación? que bueno, en general los trámites ante SUNAT son trámites muy ágiles, ¿no? Incluso se pueden hacer de manera virtual, que es lo más importante, ¿no?
Entonces uno no tiene ni siquiera la necesidad de llegar a una ventanilla de la administración aduanera para poder hacer un trámite de importación. Los trámites de importación se han virtualizado de una manera muy rápida, ¿no? No solo por la pandemia, porque ya desde antes la administración aduanera venía virtualizando todos sus procesos, ¿no? Entonces, la mayor recomendación que se hace a las personas es de que de alguna manera busquen, ¿no? Porque hay distintos medios en los cuales uno puede obtener de información, ¿no? Incluso en el portal de SUNAT hay ciertos links que ayudan a las personas a cómo realizar sus trámites, ¿no? Entonces, de alguna manera, la principal herramienta que el importador tiene es la información, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y con esto vamos a concluir con la última pregunta, la cual es, bajo su criterio, si tuviera que definir las prioridades logísticas del país, ¿cuáles serían los principales puntos por mejorar y desarrollar en los próximos años? Bueno, si bien es cierto, esa no es una pregunta para la aduana en sí, porque los temas logísticos de alguna manera dependen mucho de los actores, ¿no? De lo que nosotros llamamos los stakeholders, ¿no? Es decir, los grupos de interés que se relacionan con la aduana. ¿Quiénes son estos? Por ejemplo, los transportistas, ¿no? Los transportistas, qué, qué transportes traen más mercancías al país? Obviamente las que tienen mayor capacidad. ¿Y qué medio de transporte tienen mayor capacidad de traer mercancías al país? Obviamente los barcos, ¿no? Estos grandes portacontenedores que traen cientos de contenedores en un solo viaje, ¿no? Entonces, estos buques que tienen contenedores tienen que tener lugares para desembarcar rápidamente y también tienen que tener las seguridades necesarias, ¿no? Entonces, en tanto nosotros desarrollemos de una manera adecuada los puertos, ¿no? Y sobre todo le demos lo que se llama abrigo a los puertos. ¿A qué me refiero con abrigo a los puertos? Que los puertos tienen que tener, digamos, protecciones para aminorar, ¿no? las condiciones climáticas y los oleajes para que las naves puedan ingresar y salir rápidamente de los puertos y no tengan que esperar que pase, por ejemplo, el mal tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el Perú solamente tenemos básicamente dos puertos que son abrigados artificialmente, por ejemplo, ¿no? Que es el puerto del Callao, que tiene lo que se llama dos como molones o brazos de piedras que abrigan al puerto, y esto evita de que se afecte mucho el ingreso de las naves, ¿no? Evidentemente, cuando hay mucho viento, igualmente no pueden apoderar las naves por mal clima, ¿no? El otro puerto que es semiabrigado es el puerto de Matarani, pero después en el país, puertos abrigados artificialmente no hay, ¿no? Entonces, hay puertos que tienen abrigos naturales, ¿no? Por ejemplo, el puerto que está en la bahía de Paracas, el puerto General San Martín, tiene un abrigo natural por la forma de la península, ¿no? Igualmente en Paita también no hay mucho oleaje por la misma morfología geográfica que tiene la ubicación del puerto, ¿no? Pero en general, lo que se quiere es de que los puertos tengan el abrigo suficiente, es decir, la protección suficiente para que las naves no se vean afectadas por el clima, porque una nave que espera, por ejemplo, no puede esperar 10 días, ¿no? Atracada en bahía, porque esas naves tienen itinerarios, es decir, las naves son como, digamos, si es que van a perder varios días, no los pierden, se van al puerto siguiente, ¿no? Por ejemplo, si por mal clima o por un tema específico o algún problema de un puerto, se van al siguiente puerto y ahí bajan todos los contenedores, ¿no? Y ya son las líneas las que se encargan de mover esos contenedores en otra oportunidad hacia al puerto del Callao, ¿no? O al puerto que corresponda, ¿no? Pero básicamente los temas logísticos están relacionados básicamente con la cantidad de puertos con buenas condiciones, ¿no? Y creo que en ese sentido el Perú sí está avanzando, ¿no?
aparte del puerto del Callao y el puerto de Matarán y el puerto de Paita, que son los puertos principales del Perú, están desarrollándose nuevas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, el último puerto concesionado que se está modernizando de una manera muy rápida es el puerto de Salaberry, ¿no? Que está en Trujillo. Y actualmente también hay una iniciativa puramente privada que es en el puerto de Chancay, que es un puerto cercano a Lima, que va a ser básicamente un puerto para contenedores, ¿no? Esto va a dar mucho dinamismo a la economía porque va a minorar los costos, ¿no? En tanto una nave entre, deje los contenedores y estos contenedores se muevan rápidamente, van a llegar mucho más rápido a las empresas y evidentemente van a poder comercializarlas, ¿no? Y esto va a dar un mayor movimiento a la economía y evidentemente esta rapidez es dinero, ¿no? Y mientras las personas cuenten con mercancía que no recorra muchos kilómetros, porque evidentemente las mercancías se mueven en contenedores y los contenedores en camiones y los camiones necesitan diésel y el diésel cuesta, entonces mientras más recorre un camión, más diésel gasta y más le incorpora costos a la mercancía y esos costos se trasladan obviamente a los clientes que compran esa mercancía, ¿no? Entonces la idea está en que eso se haga más eficiente los traslados de esa mercancía hacia los dueños de esa mercancía y su costo sea más barato para que evidentemente todos nos beneficiemos del menor costo de esas mercancías, ¿no? Gracias. Gracias. La información que nos ha brindado realmente es muy buena. Sabemos que tenemos un largo camino que pasar para poder tener estas implementaciones logísticas, como ha mencionado, pero estamos en el camino. Muchísimas gracias por la entrevista. Ok, de nada, más bien un gusto poderlos apoyar y darles la información que ustedes necesitan. Ok, hasta luego, cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.